Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de microbiología. En la sesión de hoy voy a abordar un tema que es medular en el curso porque nos permite transitar desde el marco teórico de la microbiología, digamos, más clásica, ¿sí?, a la microbiología ambiental. ¿De acuerdo? El fenómeno de la transferencia genética entre bacterias, que es transferencia genética vertical, pero fundamentalmente, y la que nos interesa a estos efectos, es la horizontal, y los procesos de recombinación son dos de los mecanismos fundamentales que posibilitan entender los procesos de adecuación microbiana al ambiente. ¿De acuerdo? Es importante que entiendan que en el mundo microbiano la reproducción es fundamentalmente asexual. Tienen que recordar que los procesos de reproducción se pueden, digamos, englobar en dos grandes categorías: los que involucran procesos de, digamos, entrecruzamiento e intercambio de material genético entre dos células, ¿sí?, podemos denominar gametos cuando hablamos de la sexual, y aquella reproducción que es asexual. ¿De acuerdo? En la reproducción asexual no tenemos este intercambio, digamos, ordenado de información genética. ¿De acuerdo? En este cajón desastre de digamos, procesos de reproducción asexual están las bacterias, ¿sí? Sin embargo, el hecho de que no tengan una reproducción sexual, entendida como un mecanismo de intercambio de información genética ordenada, ¿sí?, entre secuencias que pueden tener un alto grado de homología, no significa que no recombinen y que no intercambien material genético. De hecho, el intercambio de material genético entre bacterias es mucho más intenso que entre organismos eucarióticos o complejos con reproducción sexual, como por ejemplo los mamíferos. ¿De acuerdo? Los procesos de intercambio de material genético son los que vamos a abordar en este tema y, les insisto, se llaman transferencia genética horizontal. El hecho de introducir el término horizontal, y lógicamente deben de entender lo que significa vertical, es importante. ¿De acuerdo? La transferencia genética vertical simplemente es cuando nos referimos al intercambio o cesión de información de una generación ascendente a una descendente. ¿De acuerdo? Eso es una transferencia vertical, de padres a hijos. Ahora bien, cuando hablamos de transferencia genética horizontal, ¿sí?, estamos hablando de que hay transferencia de información desde unas especies a otras especies, desde una línea generacional a otra línea generacional completamente diferente, que puede ser de la misma especie o de distintas especies. Y este mecanismo de transferencia genética horizontal es básicamente el mecanismo que le ha permitido a las bacterias tener esa enorme plasticidad que le exige una variación ambiental tan intensa, tan fluctuante, como es la que se produce a escala microscópica, a escala microbiana. ¿De acuerdo? Esto es un elemento importante que retomaremos nuevamente en el curso de microbiología ambiental, pero que es necesario para que no entiendan estos mecanismos de transferencia de información horizontal desde una perspectiva descriptiva, sino más bien como una idea o como un enfoque funcional, ¿sí? Es muy importante que entiendan el para qué, no solo el qué y el cómo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con este tema. Bien. Fíjense, en esta lámina únicamente lo que les hago mención es que, a pesar de que en el mundo bacteriano hay una gran cantidad de transferencia de información, las vamos a reducir a estos tres grandes categorías. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando vemos el tema de ecología, el marco teórico de la ecología microbiana, veremos que las bacterias se agrupan en lo que denominamos grupos fisiológicos, ¿sí?, que son básicamente un grupo de interacción metabólica ordenada y obligada. ¿De acuerdo? Bajo este contexto hay múltiples procedimientos de transferencia de información que no solo median bajo estas tres categorías, ¿sí? Hay distintos elementos, ¿sí?, que bueno, están, digamos, en una interfase entre estas tres categorías que vamos a ver a continuación. Bien, en este caso vamos a analizar
Tres mecanismos fundamentales, simplemente ahora los voy a nombrar y posteriormente los voy a desglosar de manera pormenorizada. Fíjense, hablaremos de transformación, hablaremos de conjugación y hablaremos de transducción. ¿De acuerdo? Cada uno tiene sus elementos de interés y vamos a verlos con algunos experimentos y algunos ejemplos que nos van a permitir, digamos, aterrizar las ideas que son más relevantes en este sentido. ¿De acuerdo? Bien. Simplemente que entiendan que todo proceso de transferencia genética horizontal va a haber un organismo que es donador y un organismo que es receptor. ¿De acuerdo? El donador va a ser aquel a partir del cual se produce una cesión de material genético, de información genética, y el receptor va a ser aquel organismo que incorpora, ¿sí?, a su célula esa información genética. Veremos que esto tiene mucha relevancia si luego incorporamos el concepto de red genómica. ¿De acuerdo? Fíjense. Vamos a dar algunos detalles sobre el principal o uno de los principales mecanismos por el cual las bacterias son capaces de intercambiar información genética, que es el de la transformación bacteriana. Bien, en este caso les decía que había dos miembros en esta ecuación, un donador y un receptor. Cuando nos referimos a la transformación bacteriana, el organismo donador, la bacteria donadora, ¿sí?, se produce después de un proceso de lisis celular, de una muerte celular, ¿de acuerdo? Después de la muerte celular, la membrana expulsa todo el contenido celular al ambiente, y cuando el DNA y otros elementos están en el ambiente, lógicamente pueden ser degradados, ¿de acuerdo?, para, una vez subdivididos en otras partes más sencillas, ser incorporados como fuente de carbono y energía para otras células. Pero hay distintos procedimientos que permiten a las células captar ese DNA ambiental, ¿de acuerdo? Es interesante explicar el proceso a través de este experimento, ¿sí? De este experimento, no me acuerdo ahora exactamente el nombre del investigador, luego más adelante se lo diré en otro vídeo. Fíjense, en este caso, ¿qué es lo que hicieron? Bien, tenemos aquí dos cepas, ¿sí?, dos cepas de una bacteria, una que se denominó rugosa y otra suave, simplemente porque la visualización al microscopio electrónico daba una sensación, ¿sí?, de textura en cuanto a la pared que recubre esta célula, ¿sí? Entonces, en este caso, la rugosa es una célula que no es patógena, por consiguiente, cuando a esta célula se le inocula a los ratones, el ratón es capaz de sobrevivir, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos otra cepa de la misma especie, pero que contiene un factor de virulencia, ¿sí?, es decir, un elemento genético adicional que posibilita transitar a esta célula, ¿sí?, a un estado patogénico, inducir enfermedad y por consiguiente la muerte del ratón, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué se basó este experimento? En que las células con factor de virulencia fueron sometidas a flama, es decir, a lisis celular, se esteriliza, y el contenido genético que tenían estas células puede acabar en el ambiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando esta solución de células sometidas a altas temperaturas y por consiguiente muertas, ¿sí?, y todo el DNA que pueda estar disponible en solución, se ponen en contacto con las células de la misma especie, pero en su versión no patogénica, en la versión rugosa, resulta que esta combinación derivaba en la muerte de las ratas. ¿Qué conclusión se podía inferir a partir de aquí? Que las células que estaban vivas, que eran las rugosas, transitaban a un estado patogénico. ¿Cómo podíamos explicar este tránsito fisiológico de un estado no patogénico a un estado patogénico? Por un proceso de adquisición de información, ¿de acuerdo? De adquisición de información. A este proceso por el cual, a partir de DNA que procede de bacterias que murieron en el ambiente y son captadas por otras, y eso deriva en una respuesta adaptativa diferencial, ¿sí?, a este procedimiento de adquisición de información a partir de DNA ambiental, se le denominó
transformación bacteriana, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un claro ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un experimento muy sencillo y realmente brillante que nos permite entender digamos, el elemento medular del proceso de transformación bacteriana. Aquí no tenemos el detalle en concreto, pero sí el efecto funcional. Bien, ¿en qué se basa el proceso de transformación? Bien, para que una célula pueda adquirir un pedazo de información genética del ambiente, es interesante que ustedes piensen, oiga, pero si eso fuera así, podría adquirir un montón de información genética que le podría resultar inservible. ¿Sí? Efectivamente. Bien. Para empezar, la célula tiene que tener un estado fisiológico que le capacite para adquirir información genética. A este estado fisiológico, que básicamente se trata de una serie de alteraciones que se producen en la permeabilidad de la membrana y por consiguiente en la pared. Las células bacterianas tienen pared y para que se pueda proceder con la incorporación de una molécula de un tamaño tan grande, ¿sí?, debe haber modificaciones a nivel de la pared y a nivel de la membrana. A este estado característico, ¿sí?, que les indico, se circunscribe alteraciones en la pared y la membrana, se les denomina estado de competencia. Cuando las células están en un estado capaz de captar estas moléculas, se dice que son células competentes. ¿De acuerdo? Bien. Esto por una parte. En el laboratorio, ¿sí?, tenemos maneras de que las células sean capaces de tornarse competentes. ¿De acuerdo? Hay protocolos para inducir competencia en las células. ¿Sí? Bien. De todas maneras, el estado de competencia, por supuesto, se da de forma natural. Y es necesario también incidir en que las células tienen mayor predisposición a tornarse competentes cuando están en un estado de biofilm. Un biofilm no es ni más ni menos que una agregación bacteriana, ¿sí?, que le permite adherirse al sustrato y crecer en altura. ¿Sí? Bajo esta configuración hay una serie de, digamos, funciones, ¿sí?, que se activan al interior del biofilm. Hay intercambio de sustancias, pero también se incrementa el estado de competencia de muchas células. Hay un estado activo de intercambio de información. ¿Sí? Eso lo veremos también en ecología microbiana. Bien. Siguiendo con la pregunta inicial, ¿por qué las células no captan de forma indiscriminada toda la información? Bien. Hay fenómenos, ¿sí?, de, digamos, homología, ¿sí? Igual que hablábamos para organismos eucarióticos, ¿sí?, de recombinación homóloga y recombinación heteróloga, ¿sí?, del cual se intercambian distintas regiones en el material nucleico, ¿sí?, a partir de los procesos, ¿sí?, de mitosis y meiosis. Puede haber recombinación mitótica, fundamental, recombinación meiótica. ¿Sí? Bien. Por estos procesos de Krauss y Nover, de entrecruzamiento, se intercambian distintos fragmentos de DNA. Bien. En realidad, para bacterias también tenemos un grado de homología. ¿De acuerdo? Hay cierto grado de homología, aunque en realidad es más laxo que para eucariotas. Hay una razón ecológica que lo posibilita y que tiene que ver con la dinámica de la red genómica bacteriana. Si recuperan el vídeo del curso de biología molecular de la red genómica, podemos entender que las redes genómicas bacterianas son más sencillas, pero tienen mayor capacidad adaptativa. ¿Sí? Uno de los elementos que les posibilita tener mayor capacidad adaptativa es que son capaces de incorporar información de otras especies bacterianas, ¿sí?, y integrarlas en su, digamos, estado funcional. ¿Sí? En su estado funcional. Es como si ustedes tuvieran una caja de herramientas de electricista y de repente pudieran incorporar una herramienta de un plomero. ¿De acuerdo? Entonces, bajo un ambiente donde requieran esa herramienta, ustedes son capaces de incorporarla a su caja de herramientas y hacerla funcionar en conjunto con su caja de herramientas.
Esto es muy importante porque dota de una enorme plasticidad a las redes genómicas bacterianas. Y esta es la razón que explica por qué están distribuidos en todos los nichos ecológicos del planeta. ¿De acuerdo? Aunque este concepto lo volveré a retomar en ecología microbiana. Bien. Esto con respecto a el primero de los procesos de recombinación o transferencia genética horizontal en bacterias, que es el de transformación. Bien. Bien, el siguiente mecanismo que vamos a ver es el de la conjugación. Bien. Y en el de la conjugación, a pesar de que está involucrado un elemento extracromosómico denominado plásmido, al que me referiré más adelante, simplemente lo voy a introducir y luego daré algunos pormenores adicionales. Fíjense. Para el caso de la conjugación, el donador y el receptor, ninguno de los dos tiene que pasar por un estado de lisis o muerte, ¿sí? En este caso, hay una intencionalidad en la transferencia de información. Es diferente que el proceso de transformación, donde es indiscriminado. Hay DNA que está en el ambiente y hay células que son susceptibles de captarlo, ¿de acuerdo? Luego hay distintos mecanismos por el cual unos se eliminan o se remueven y otros se aceptan, ¿de acuerdo? Para el caso de la conjugación, tanto receptor como donador establecen un proceso de interacción que puede ser compatible o no compatible, y una vez que se determina la compatibilidad, entonces se transfiere un elemento, ¿sí? Bien. En este caso también debe haber una inducción fisiológica. Hay parte de la fisiología celular que se activa para inducir este mecanismo de transferencia de información. Hay determinados genes, ¿sí?, que deben estar presentes para que una célula sea capaz de ceder información a otra, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista del tipo de información que se transfiere, hemos de decir que en este caso son en forma de plásmidos, es decir, moléculas de ácidos nucleicos, son DNA doble hebra, covalentemente cerradas, ¿sí? Covalentemente cerradas. Luego veremos algún ejemplo en particular de este. ¿Cuál es una de las estructuras que es preciso siempre contemplar cuando analizamos el proceso de la conjugación? El denominado pilisexual, ¿de acuerdo? El pilisexual, en este caso, es una especie de filamento hueco, ¿sí?, que se establece entre dos bacterias y a partir del cual se produce la migración de esta molécula de ácido nucleico, ¿de acuerdo? Hay una transferencia, como pueden ver en la lámina, ¿sí? Bien. ¿Qué podemos decir sobre el tipo de información que está presente en los plásmidos? Fundamentalmente, una desde la perspectiva fisiológica, y es que no son esenciales para el crecimiento microbiano. No podemos decir para la supervivencia, porque en función de que las condiciones ambientales así lo exijan, entonces esa información puede ser muy relevante. Por ejemplo, la presencia de un antibiótico que puede ser emitido por un hongo, o si es una bacteria que está en un ambiente clínico, pues hay antibióticos porque en ese ambiente hay una alta concentración de antibióticos, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede decir que no son necesarios para la supervivencia, pero no contienen por lo general información imprescindible para el crecimiento. ¿Por qué pasa esto? Porque la información que es completamente imprescindible está alojada en el cromosoma bacteriano. El cromosoma bacteriano es más estable en el tiempo, ¿de acuerdo? Los plásmidos pueden estar presentes en una fase de crecimiento de la población y luego, si cambian las condiciones ambientales, pueden dejar de estar presentes, ¿sí? Esto tiene que ver con un proceso de eficiencia en el proceso de reproducción, pero lo veremos también más en detalle en el curso de ecología microbiana. Aquí simplemente me voy a quedar en un plano más descriptivo, ¿sí? Bien. Algo más que hay que decir sobre la conjugación es que, bueno, hay ciertos genes que ya se han publicado que tienen que ver con conferir a la célula la capacidad de transmitir información, ¿sí? Transmitir información, de constituir el pile sexual y facilitar ese canal de comunicación para poder, digamos, ceder esa información a otra célula. En este caso, hablamos de los factores de fertilidad, ¿de acuerdo? Los factores de fertilidad, cuando están presentes en una célula, eso le dota a esa célula de capacidad de transferencia vía conjugativa.
Y la bacteria donde se ha determinado esto y se ha publicado ya en numerosas ocasiones es en Escherichia coli, que acuérdense, es un organismo que es completamente habitual y está presente en los tubos digestivos de los mamíferos, ¿sí? También en otros hábitats, pero bueno, les comento porque esto es de dominio público, ¿sí? Y el último de los mecanismos que creo que es imprescindible abordar es la transducción. Bien. En la transducción tenemos que contemplar otro microorganismo, ¿sí?, que interviene en el proceso, que son los bacteriófagos, ¿de acuerdo? Acuérdense que en el tema de virus les indicaba que los virus parasitan todo tipo de células, eucarióticas y procarióticas. Para aquellos virus que atacan células procarióticas, hablamos de bacteriófagos. ¿En qué se basa el proceso de transducción? Se basa en una particularidad del ciclo vírico, que es la heterogeneidad en el proceso de encapsidación del material nucleico. ¿De acuerdo? Bien. Muchas veces los virus son, digamos, virus integrativos, es decir, deben de integrar su material genético en el cromosoma bacteriano. Y una vez que está dentro del cromosoma bacteriano, generan procesos de replicación. Bien, cuando ese material nucleico emerge del cromosoma bacteriano, ¿sí?, lo hace por distintos mecanismos enzimáticos. Bien, este mecanismo de liberación del cromosoma bacteriano para volver a la cápsida, como podemos ver en estas figuras del plásmido del fago T4, a veces es heterogéneo, ¿sí? Entonces se puede llevar parte de la información bacteriana y entonces queda alojado ese DNA en el interior de la cápsida. Cuando un virus que porta información adicional en su cápsida genera otro nuevo ciclo infectivo, no solo va a integrar su material nucleico, sino que va a integrar su material nucleico y aquella parte de la información que obtuvo del ciclo infectivo inicial, ¿de acuerdo? Esta transferencia de información es especialmente relevante, puesto que los fagos son capaces de estar presentes en el ambiente sin someter a estrés su material nucleico. Es un medio muy efectivo de transferencia de información genética, ¿sí? En otro vídeo de ecología microbiana me dedicaré expresamente a hablar de la importancia de la transferencia del proceso de la transducción en la capacidad adaptativa de las bacterias, ¿sí? Fundamentalmente en ecosistemas acuáticos, pero eso será en una sesión posterior, ¿sí? Bien. Aquí simplemente les hago un pequeño resumen de cómo es el proceso, pero simplemente pueden acudir al tema de los virus y ahí van a poder identificar los detalles de las fases, ¿sí? Bien. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a hablar un poquito de los detalles de los plásmidos, para que podamos terminar de complementar el tema de la conjugación bacteriana. Bien, en cuanto a los plásmidos, hemos de decir que, como les comentaba anteriormente, son moléculas de DNA, ¿sí?, circular, es decir, covalentemente cerrado, tenemos extremos libres, y que, aunque topológicamente son iguales que los cromosomas bacterianos, ¿sí?, porque también no tienen estos topología circular, en cuanto a tamaño son mucho más pequeños. Como mucho pueden ser hasta el 5% del tamaño del cromosoma bacteriano, ¿de acuerdo? Eso es mucho, mucho más pequeño. Un elemento interesante. Aunque los plásmidos fundamentalmente están descritos en procariotas, también se han descrito en eucariotas, ¿sí? De los organismos eucarióticos donde se han identificado plásmidos, levaduras del tipo Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué son levaduras? Porque son eucariotas unicelulares, ¿de acuerdo? Entonces, aunque son eucariotas, y desde el punto de vista de la complejidad celular es mucho mayor, es importante que entiendan que, aunque sean eucariotas, el microambiente también es muy fluctuante, ¿de acuerdo? Entonces,
el hecho de que un organismo, independientemente que sea procariota o eucariota, esté sometido a fuertes variaciones ambientales, eso involucra una fuerte capacidad adaptativa. Y todos aquellos organismos que son capaces de sobrevivir bajo intensas tasas de fluctuación ambiental deben ser capaces de intercambiar información. ¿Sí? Por eso es lógico entender que hay transferencia de información a través de plásmidos, no solo en procariotas, sino también en eucariotas. ¿De acuerdo? Bien. Un caso característico de organismos que portan o que transfieren mucha información a través de plásmidos son bacterias del género Pseudomonas. ¿De acuerdo? Bien. Pseudomonas es un grupo muy extenso de bacterias, las hay de importancia en microbiología clínica, el típico caso es Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Es muy profusa la bibliografía que tiene que ver con esta bacteria y sus implicaciones en la generación de patologías de mucha índole, ¿sí? Ahora bien, también tiene relevancia biotecnológica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, son bacterias que tienen un metabolismo muy complejo, capaces de degradar moléculas con mucha diversidad estructural, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí simplemente les pongo que están relacionadas con la degradación de tolueno, de camfor, ¿sí? De hidrocarbonos, de una diversidad muy grande de moléculas, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Precisamente a través de estos mecanismos de transferencia de información. Eventualmente va a haber una bacteria que porte información para poder concluir una reta metabólica que permita oxidar determinada sustancia que puede ser de distinta complejidad estructural. Si este tipo de complementación metabólica está presente en un plásmido, estos plásmidos se transfieren a la población y dotan, ¿sí?, a otras bacterias presentes en el ambiente de esta capacidad para, aprovechar esta fuente de carbono, ¿de acuerdo? Esta fuente de energía. Simplemente es un ejemplo, pero que es muy relevante, ¿sí? Lo veremos más adelante, de todas maneras, ejemplos con bacterias del género Pseudomonas, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, hasta aquí terminamos el tema de transferencia de información horizontal y recombinación en bacterias.